Paso ahora mismo la palabra al doctor Gustavo Schutz, que estará a cargo de la conferencia de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Manuela. Gracias, Miguel. Y buenos días a todos. Estas cosas de la tecnología que, por un lado, es una pena no estar en vivo personalmente, pero por otro lado nos permite que personas de tantos países distintos estemos reunidos simultáneamente, ¿no? Bien, entonces el tema que nos toca hoy es parte de la unidad 7 y en parte de la unidad 5. La auditoría es una actividad que significa tomar conciencia, me parece a mí que se podría definir como tomar conciencia de cuáles son los derechos y los activos que la organización o la persona administra, y me parece que es un defecto en general, sobre todo de las pymes en nuestra región, también del sector científico y académico, el poder saber qué es lo que uno tiene para poder gestionarlo. Esta viñeta, este chiste, esta broma de un humorista argentino, Liniers, a mí siempre me resulta muy útil porque él lo que plantea aquí es que estaba Picasso en su estudio, lo visitaba un amigo, uno de los dibujos está en la basura, en el trash, y el amigo le pide si se lo regala. Sí, perfecto, te lo puedes llevar si lo querés. Gracias, ¿no me lo firmás? Está bien, son $60.000. El activo de propiedad intelectual puede ser eso, basura, si uno no sabe exactamente lo que tiene. Picasso sabía lo que tenía. ¿Y por qué sabía? Porque sabía que sin la firma no se puede demostrar la titularidad. Y por lo tanto, un requisito importante de las obras es la originalidad. Y esa originalidad deriva en parte por saber quién es el autor. La constancia del autor, aunque no haya un registro, como es el caso de las marcas y las patentes, es relevante para el derecho de autor. Picasso lo sabía. De algún modo, aunque no llevara un recuento de cuáles eran todas sus creaciones, todas sus obras, hay muchos artistas que sí lo hacen, y es un buen modo de llevar su propia auditoría. Hay autores que saben y numeran cada una de sus obras pictóricas, escultóricas, con la fotografía también, de algún modo, especialmente aquellos que viven de la fotografía, por ejemplo los fotoperiodistas, saben la fecha, el lugar, saben nombrarla, numerarla, y así las pueden administrar. Cuando estamos en una organización, la organización en sí puede ser creadora de propiedad intelectual o de activos intangibles en distintas áreas, en las áreas de logística, de marketing, por supuesto las de diseño, desde ya que las áreas innovativas, pero puede haber más propiedad intelectual desconocida que la conocida. De hecho, los registros podrían ser una especie de punta de iceberg, y el resto está por debajo y muchas veces no se sabe o no se administran adecuadamente. La propiedad intelectual, como ya hemos visto, están en esta unidad 6, ya recorriendo casi la unidad 6, se refiere a la capacidad de extraer valor presente o futuro de ideas y conocimiento, pero esas ideas y conocimientos tienen que estar formalizados, tienen que tener una forma jurídica que le permita su existencia para el derecho, y eso le va a permitir luego ser gestionado transaccionalmente. Cuando uno sabe que este activo intangible está delimitado, protegido por las leyes, puesto en un contrato, en fin, el modo en que hayamos elegido, a partir de ahí puede establecer una operación comercial, obviamente una evaluación también, puede, por ejemplo, incluirlo en el balance, en los activos de la compañía, puede ser objeto de una transferencia, puede ser objeto de un due diligence, en fin. Entonces, el conocimiento en sí mismo no sería nada si uno no pudiera capturarlo y no pudiera maximizar el valor a través de esa captura. Lo que la auditoría viene a hacer es verificar que los requerimientos legales de cada uno de los activos se han cumplido, no solo para que valga como activo intangible, porque el hecho de tener derechos exclusivos significa que podemos obtener esa escasez artificial y ponerle un precio, un valor y generar una transacción, sino que también nos permite asegurar y llevar un inventario. Ahora, el modelo básico siempre es este. Siempre hay alguna organización o persona que ofrece algo valioso a través de su innovación, que puede ser artística, puede ser tecnológica, en el área de los productos, de los servicios, de las materias primas,
de los dispositivos, de las fórmulas químicas, lo que fuera. Tiene algo que tiene valor. Ahora, para capturar ese valor, para poder apropiarse y tener la exclusividad, utilizará los derechos de propiedad intelectual que están ahí en el centro, y otros mecanismos, como pueden ser los contratos, o situaciones de poder, como puede ser el secreto. Y a partir de ahí puede generar un modelo de negocio que le va a permitir monetizar y obtener una remuneración, o aunque sea una donación, que también es un mecanismo válido. Por ejemplo, Wikipedia. Wikipedia es un modelo de negocio basado en la donación, entrego gratuitamente una cantidad de conocimientos enormes, a partir de aportes gratuitos de millones de personas, miles o millones de personas a lo largo del mundo, y no estoy buscando una remuneración, pero sí necesito algún sostenimiento. Entonces, donación con donación. Y es un modelo de negocio válido. No todo va a través del valor de la exclusividad o de la regalía. Puede haber otros modelos, como puede ser el modelo de la nación, y es totalmente legítimo. Esta es otra viñeta que permite ver cómo estos derechos de excluir funcionan. Aquí tenemos a otro personaje de un humorista norteamericano, donde la señora Lola está yendo a la farmacia, y antes de entrar a la farmacia para comprar un medicamento, le venden un medicamento pirata. El medicamento pirata, ¿por qué está fuera de la farmacia? Y porque los titulares de las marcas, de las patentes, de las fórmulas químicas, de los certificados de venta que da el Estado, no pueden ingresar a la farmacia. Bueno, ingresan a la farmacia, los que no pueden ingresar son los ilegítimos, los piratas, ¿no? Y ahí queda claro cómo el derecho a excluir hace que el pirata quede marginado y tenga que vender en un callejón, mientras que lo legítimo está en un mercado, tiene su precio, está claramente publicitado, ¿sí? Y esto le permite obtener una ventaja competitiva, como la otra viñeta de esta misma señora, donde cuando le recetan la droga por ahí es buena, pero queda claro que tal vez pueda ser un poco más cara. El que sea un poco más cara es la ventaja competitiva que tiene el titular del derecho, ¿sí? La cobra más cara porque ha hecho el esfuerzo, ese esfuerzo ha sido recompensado, se le ha dado la patente, y hay una diferencia, en este caso en el precio de venta, con el cual financia la investigación anterior. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, en lo que nos interesa, es que esta propiedad intelectual, más allá de ser un asunto legal, ya dejó de ser un asunto legal. Con lo cual también la auditoría no es un problema solo de los abogados, es un problema de todas las áreas de la organización. Por eso este profesor dice que la propiedad intelectual dejó de ser un asunto puramente legal para pasar a ser una cuestión clave a ser encarada por la alta gerencia en forma coordinada con el resto de los temas críticos del negocio y la estrategia empresarial. Entonces, bueno, es un problema de los abogados la auditoría, es un problema de los abogados la propiedad intelectual. No, también es del área de recursos humanos, porque quiero ver bajo qué contrato están mis empleados, bajo qué contrato están creando mis empleados. Es un problema del área de compras, porque cuando hay un insumo, cuando hay un proveedor, quiero ver bajo qué contrato le estoy entregando información o estoy recibiendo información y qué puedo hacer con eso que estoy recibiendo. Entonces, todas las áreas de la empresa están ligadas a la auditoría. Lo que hay que establecer es un proceso acorde, de acuerdo al tipo de organización, de acuerdo al tipo de activos intangibles. El mecanismo clásico de Porter sobre los nuevos competidores, la estrategia de competidores, nos puede dar alguna luz respecto de esto, ¿no? Uno puede tener activos intangibles relacionados con los proveedores, que puede ser una licencia, puede ser un insumo, puede ser lo que fuere. Puede haber competidores que tienen productos sustitutos, puede haber clientes que también tienen poder. Hace poquito, ayer, por ejemplo, una noticia de ayer, la empresa Zoom, con la cual estamos haciendo ahora nuestra videoconferencia, el valor de su acción creció el año pasado el 300%. ¿Y por qué? Y porque con la pandemia explotó. Ahora, esto depende mucho de los clientes de Zoom. Como las grandes empresas necesitaban que sus empleados trabajaran desde el domicilio, contrataron Zoom. Como contrataron Zoom, las ventas se fueron a la estratosfera. Claro, ahora Zoom está en poder de sus clientes. Si sus clientes deciden que los empleados vuelvan a la oficina, ya no hace falta Zoom y cancelan la suscripción. Con lo cual el valor de la acción de Zoom es enteramente dependiente de cómo las empresas manejen este híbrido entre home working, trabajo en la casa, y trabajo en la oficina. Entonces, los clientes tienen un poder de negociación también.
Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, otro profesor lo tradujo de esta manera y entiende que las barreras de entrada, que son los activos intangibles, lo que ven en la parte superior, esos son los derechos de propiedad intelectual, secretos, derechos de autor, patentes, marcas. Esas son barreras de entrada para los competidores. Pero, por ejemplo, fíjense hacia la derecha, el caso de los proveedores, supply or power. Imaginemos el caso de un proveedor de autopartes. Si nuestro cliente o nuestra organización fuera una empresa del sector automotriz que tiene que delegar la fabricación de autopartes en una pequeña empresa, una pyme, ¿qué hace? Bueno, le entrega los planos. ¿Por qué? Porque el diseño ¿a quién corresponde? Corresponde al gran manufacturador de vehículos. Y se sienta con una empresa y dice, bueno, vos, tal parte, una parte, el amortiguador, uno de los componentes del motor, lo que fuere, dice, entregame tantas unidades por mes. 10.000 unidades, 20.000 por mes. Pero las haces tal como te estoy indicando, y solo para mí, y no podés vender por fuera. Bueno, ahí hay una pequeña auditoría sobre cómo mi proveedor, fabricante de una autoparte, del cual yo soy el único beneficiario, está administrando esa propiedad intelectual. Si hay empleados que van a vender los diseños por fuera, si alguna pieza va a salir del circuito bilateral, punto a punto que tengo, y lo va a vender por fuera a vendedores de autopartes. En fin, hay una pequeña auditoría ahí. Con lo cual la auditoría no solo corresponde al abogado, sino que corresponde, por ejemplo, a quien lleva el contrato con ese proveedor de una de las partes, de las tantas partes que tiene un vehículo. Así que el tema de la auditoría no es un tema reducido, obviamente, al sector legal, sino que tiene que estar insertado en el funcionamiento de la organización. ¿Para qué? Para que la ventaja competitiva se extienda en el tiempo y en el espacio, porque al fin y al cabo la propiedad intelectual lo que intenta es eso. Si no, los competidores van a empezar a imitarlo y quitarle la porción de mercado. Entonces, la propiedad intelectual bien administrada, bien gestionada, va a conseguir extender en la geografía y mantener el tiempo una ventaja competitiva generadora de rentabilidad. El esquema general de estrategias, a mí me gusta mucho la de este profesor, que es un profesor de Harvard, que es Fisher y William Fisher, es esta gran división, ¿no? Estrategias ofensivas y estrategias defensivas. En cualquiera de ellas hace falta tener un esquema de auditoría, ya sea para ejercer el poder de mercado, para la cesión o venta, para la licencia, para la estructura colaborativa, por ejemplo, Open Innovation, o para las donaciones, ¿no? Por el otro lado, quien está en una posición defensiva y tiene que conocer qué hace la contraparte, también tiene que verificar que en su compañía no se estén infringiendo derechos, que es otro tipo de auditoría. Una auditoría de procesos donde ninguna de las áreas de la compañía esté infringiendo derechos de tercero, porque eso es una amenaza, porque le pueden bloquear las ventas, la producción. La auditoría se trata de hacer las preguntas adecuadas. ¿Para qué? Para tomar decisiones con mayor seguridad y disminuir los riesgos por falta de información. En definitiva, esto es lo que estamos queriendo hacer. Lo que necesitamos al interior de la organización es poder administrar adecuadamente, que implica tomar decisiones y que implica disminuir riesgos contando con información adecuada, oportuna, pertinente. ¿Qué vamos a lograr con los resultados de la auditoría? Bueno, por un lado, evitar contingencias, que son posibles juicios o reclamos, o cualquier otro problema que surja en la organización, conocer el valor, por supuesto, ya lo hemos visto en la unidad anterior, para asegurar la titularidad y la integridad de cada uno de los activos, esta es la finalidad, para optimizar el proceso de innovación, porque es probable que llegado cierto momento uno requiera de propiedad intelectual de terceros. Negociar adecuadamente es otra gran ventaja de saber exactamente qué es lo que uno tiene, para la administración, bueno, y crear y consolidar valor. ¿En qué momento? Bueno, hay distintas etapas en la vida de la organización que hay que hacer auditoría. Por un lado, al momento de evaluar. Es un requisito previo a la evaluación, saber qué es lo que uno tiene y saber exactamente cuáles son las facultades que uno tiene respecto de ese intangible. También, no solo para un intangible en particular, sino para toda la empresa, en el caso de una fusión, una adquisición, una transferencia. Si se va a firmar un contrato de licencia o cesión, cualquiera sea de las partes en las que estemos involucradas, con el licenciante o licenciatario, también tenemos que hacer una
una auditoría. Securitización en una operación de garantía, el que otorga la garantía o otorga el préstamo también debe saber qué pasa con ese intangible. En los malos momentos, un concurso, una quiebra, bancarrota, también hay que hacer esa evaluación. Y lo que me parece más importante a mí es la auditoría de procesos. En todo el funcionamiento de la organización, cualquiera sea el área, ya sea por gerencias, por productos, cualquiera sea el modo en que se organice, hay que tener un sistema de verificación que no puede ser que actúe solamente ante las crisis o solamente ante los problemas. Tiene que ser predictivo. La auditoría tiene que ayudar a tomar decisiones y no llegar solamente tarde cuando apareció el reclamo, que es muchas veces cuando uno toma conciencia del problema, ¿no? Entonces, las dos grandes modalidades pueden ser una especie de foto, el estado de situación, donde dice, bueno, ingreso a esta organización y por categorías jurídicas, y ahí separo patentes, marcas, derecho de autor, base de datos, relaciones de confidencialidad, y hago una especie de matriz. Esto, obviamente, es estático en la situación actual, y es defensivo. Por supuesto que lo puede hacer alguien que está fuera de la organización. Uno puede contratar un estudio de abogados y decir, bueno, analizar cuál es la situación actual. Y puede ser, si uno nunca lo hizo, y es una organización que ha crecido y de repente tiene que sacar esa foto, tomar esa fotografía, puede ser recomendable. Pero la más importante es que sea por gestión, a través de procesos, gerencias, unidades de negocio. Entonces, la compañía tiene seguramente un organigrama, un flujo informativo, y uno dice, bueno, área de marketing, área de diseño, área de producción, área de logística, área de recursos humanos. Bueno, dentro de estas áreas, ¿qué es lo que tengo que auditar en cada área? Publicidad, por ejemplo, es un área específica donde tengo que tener no solamente la auditoría de este aviso en particular, sino la auditoría de los avisos de la competencia, bien, las páginas web. Esto es más dinámico y requiere una periodicidad y unos mecanismos que tienen que estar establecidos, determinar los responsables, los tiempos, qué tipo de resultados, qué tipo de reportes. Por supuesto que es más preventivo y está muy alineado con la estrategia, porque este tipo de auditoría apunta a poder cumplir con los objetivos que la organización se ha planteado. Y por supuesto que es responsabilidad de la cabeza del management, ya no del estudio jurídico tercerizado, no de un área muy particular que se le da más o menos importancia, no, sino que quienes coordinan y dirigen la organización están al tanto. Las más importantes del mundo ya han establecido, por ejemplo, una vicepresidencia de propiedad intelectual. Por ejemplo, una de las primeras fue Philips. La empresa Philips, dentro de su vicepresidencia, que cuesta producto, mercadeo, generó una vicepresidencia de propiedad intelectual, porque el tema para ellos es súper relevante, aparte de las tecnologías del DVD, perdón, primero CD, luego DVD, Blu-ray, y todos los otros productos que la gran compañía Philips tiene, ¿no? Entonces, es tan importante que este proceso y los resultados y los inputs que le da la toma de decisiones, que por ejemplo empresas como esta decidieron que esté sentado en el board y no hay una toma de decisiones, si no opina y no tiene una decisión clara, el área de propiedad intelectual. Entonces, en bienes lo más claro que ya hemos visto es qué registros tengo, si tengo registro internacional de los derechos de propiedad, en marcas y en patentes, sabiendo siempre que es territorial. Esto lo advierto porque una de las cosas que estoy viendo en los ejercicios que ustedes están completando es que muchos se olvidan del carácter internacional de estos derechos. Y una marca concedida en una clase para una serie de productos es una marca en un territorio, pero para que haya marca en otro territorio es otro registro. Y ahí podemos tener una familia de marcas, pero las marcas dependen de cada uno de los países. Entonces, si mi mercado de destino o de producción o de distribución son 10 países, yo necesito 10 marcas. Aunque el signo distintivo sea el mismo y la clase sea la misma, lo necesito registrar en esos 10 países. Este es un tema que tengo que verificarlo, porque no vaya a ser que destine una exportación a un país, en ese país yo no tenga la marca, la tenga un tercero y el tercero me frene la importación, estableciendo una medida en frontera y no deje que ingrese el contenedor con mis productos terminados y tenga que hacer todo un procedimiento para recuperar la mercadería, para iniciar un litigio por esa marca, que puede ser fraudulenta o no.
o tengo que vender con otra marca en ese territorio. Esto sucede con relativa frecuencia cuando las organizaciones no están con mucha experticia. Entonces, la auditoría evita que este problema suceda, ¿no? Las licencias, también, ¿por qué territorios? Lo mismo pasa en cuanto a distribución. ¿Qué le autoriza a utilizar? ¿Utiliza mi marca o no la utiliza? Solamente va a comprar productos, si solamente compra y revende, tal vez no tenga mucho problema de propiedad intelectual. Pero sin embargo tengo que decir algo en el contrato si puede utilizar o no las marcas, si puede hacer venta de repuestos, servicios de control de calidad, servicios de reparación, todo eso tengo que hacerlo, ¿no? Y si hay trámites asociados, para la exportación, por ejemplo, hay certificados de ingreso en distintos temas, ¿no? Cosméticos, alimentos, medicamentos, son los más conocidos, pero hay sorpresas a veces en el mercado de los juguetes, porque las reglamentaciones, uno dice, bueno, tengo un diseño, tengo una marca, pero resulta que en ese país a su vez necesita un certificado de que el tamaño de las piezas o el material con el que está hecho, hay una reglamentación que dice que los niños podrían estar afectados. Entonces, hay empresas que diseñan en la medida del territorio en el cual van a vender, y por ahí tienen 2 o 3 modelos, no un único modelo. Bueno, esto es importante porque es de algún modo ese certificado es un activo intangible, no es un derecho de propiedad intelectual, pero es requerido para que la operación comercial esté completa, ¿no? Si tengo que adaptar ese producto, consecuencia de lo que dije antes, y eventualmente la estrategia de litigios y contingencias que está previsto. Este es un caso muy reciente. Argentina, hay una empresa argentina que produce semillas para cereales tratadas genéticamente, modificadas genéticamente, pero claro, el hecho de que tenga la patente sobre el evento transgénico no significa que pueda vender en todo el mundo. El evento tiene que ser aprobado en cada país de destino de esa semilla y cada país de destino del producto de la cosecha. ¿Sí? O sea, la patente y la variedad vegetal cubren la semilla para la siembra. Si yo voy a exportar semilla, tiene que estar aprobado. Pero aunque no exporte semilla y exporte el cereal, producto de la cosecha, también tiene que estar aprobado en el país de destino de ese cultivo. Bueno, entonces, esto es un caso muy claro donde mi auditoría, y lo mismo debería ser el importador, tiene que verificar no solo los derechos de propiedad intelectual, sino los demás aspectos relacionados con ese producto o servicio. Por ejemplo, este es otro caso que tiene que ver con los arándanos. Hay instituciones públicas que realizan mejoramiento vegetal para lograr una variedad de arándanos que sea satisfactoria, especialmente satisfactoria en los mercados de destino de la exportación. Para lo cual están buscando qué elementos de ese cultivo son atractivos para el consumidor de ese mercado. Por ejemplo, cuál es el sabor, el tamaño, el color, la maduración, cuánto dura ese fruto empacado hasta que llega a destino, cuál es el volumen, si se degrada o se mantienen las condiciones sanitarias. Bueno, después de bastantes años, los agrónomos logran, bueno, esta es la variedad de arándanos que mejor se adapta, por ejemplo, al mercado norteamericano. Entonces, este es el arándano que vamos a cultivar, porque el producto de esta cosecha es lo que quieren los consumidores de los mercados de mayor poder adquisitivo, por ejemplo, norteamericanos. Entonces, ¿qué hacen a continuación? Una vez que lo logran, registran derecho de obtención vegetal o la Plant Variety Protection, que es el derecho específico de Estados Unidos, y lo registran en Estados Unidos y Europa, que son los mercados de destino. Y ahí sí la producción va a estar protegida, no solo de que otros no cultiven esa variedad en Estados Unidos, sino que otros terceros países no produzcan esa variedad porque no la van a poder ingresar, porque allí tengo un derecho exclusivo. De este modo, los agricultores de un país desplazan a los agricultores de otro país para lograr una exclusividad y una ventaja competitiva en el mercado de destino. Esta es la estrategia. ¿La estrategia qué requiere? Requiere, primero, una innovación. Mejorar el arándano para que sea atractivo en ese mercado. Luego, registrarlo. Y luego, ejercer los derechos. Porque si ejerzo los derechos, me aseguro la exportación y me aseguro un flujo de ingresos constante. En este caso, por ejemplo, para que vean aquí qué es lo que sucede, los mercados de exportación de esta fruta fresca en Argentina son básicamente Estados Unidos y Europa. Hay algunas zonas de producción en concreto,
Pero lo que más me interesa a mí que vean es que este desarrollo y esta estrategia, que tiene atrás su auditoría, por supuesto, está asociado a una fecha muy concreta. ¿Por qué? Porque obviamente Argentina no es el único país productor de arándanos. Chile lo es, Perú lo es, Israel, España, hay varios países que son productores de arándanos. Pero ¿por qué el consumidor norteamericano va a preferir el arándano argentino al chileno o al sudafricano? No solo por la variedad vegetal, sino porque por la época de maduración hay meses que son los meses clave. No se produce arándano todo el año. Pero fíjense ustedes que el gran volumen está distribuido en 4 meses, y más específicamente en 2 meses. ¿Sí? Entonces, cuando se hace este desarrollo, primero en la parte innovativa, luego la parte de protección y la estrategia comercial legal después, estamos pensando en estos meses, en que nuestra cosecha de septiembre, octubre y noviembre, básicamente lo más fuerte octubre y noviembre, tiene que ser casi la única, porque si ahí se vienen los sudafricanos y nos quitan la mitad del mercado. Entonces tenemos que lograr una estrategia de propiedad intelectual que apoye una estrategia de innovación, una estrategia comercial, para que los agricultores, productores de arándanos, tengan asegurado su mercado de destino, en este caso, Estados Unidos y Europa, en esos meses que son los meses de mayor valor, porque son los meses donde no producen ellos, los norteamericanos, no, por contractación. Cuando Argentina produce en octubre-noviembre, los norteamericanos producen en junio-julio. Nosotros en junio-julio no tenemos fruta. Ni Chile tiene fruta, ni Sudáfrica tiene fruta. Pero entre Chile, Argentina y Sudáfrica, si queremos prevalecer, tenemos que hacer toda esta estrategia completa para asegurarnos esa porción de mercado. Lo mismo harán los chilenos respecto de la ciruela o de las cerezas, y lo mismo harán los sudafricanos respecto del kiwi, en fin. Pero así es como se une la estrategia de innovación con la estrategia de propiedad intelectual, con la estrategia legal, y la actividad de auditoría está en el principio y a lo largo de todo el proceso. En el caso de marcas, lo que tenemos que verificar es si esos signos distintivos están sirviendo de información para el consumidor, y junto con los signos están cómo defiendo o tengo resguardadas mis indicaciones geográficas, las denominaciones de origen, lo mismo con las marcas colectivas, en fin. Todo esto son los activos que tengo que auditar. En el caso de la marca, hay un aspecto que a veces se presta poca atención, y es el vínculo con el diseño. La marca es un signo distintivo, pero atrás, o de modo previo, hay una creación que puede ser artística y que puede significar una creación gráfica protegida por el derecho de autor. Entonces, cuando se contrata la marca, si el proceso de auditoría está bien hecho, me voy a sentar con el diseñador o con la agencia publicitaria, que va a hacer el naming y el diseño de la marca, para proteger todo el desarrollo del principio hasta el final. Desde el momento que el diseñador se sienta a dibujar lo que va a ser mi signo distintivo, todas las implicancias tienen que quedar en mi poder. Tengo que tener un contrato con el diseñador, un contrato con la agencia. Tiene que cederme los derechos. No puede ser que haga un uso distinto, no puede ser que lo haga un uso un tercero. En fin. Y en el caso de las tridimensionales y el movimiento, se aplica lo mismo. ¿Por qué? Porque no me interesa solo lo que está registrado, sino también eventualmente el proceso creativo de esa marca. Lo mismo con las frases publicitarias. Las frases publicitarias también, que son utilizadas en el comercio, tienen que estar registradas, podrán ser parte del derecho de autor si son originales, podrán estar registradas como marca, con o sin el signo distintivo al que van adosadas. Todos estos son modelos de frases publicitarias que también están protegidas. En el caso del proceso de innovación, el proceso de innovación también requiere una auditoría que nace desde que el mismo centro de investigación o el mismo inventor empezó su desarrollo. A veces se llevan cuadernos o notebooks del inventor, pocas veces en nuestra región, mucho más en los mercados más desarrollados. Todo director de grupo lleva su cuaderno y va anotando, como en una bitácora, lo que hace cada día. Experimenté esto, mezclé estos compuestos, los puse a tal temperatura, lo hice en el vacío, lo combiné con este otro compuesto, recibí esta muestra, y todo va tomando nota. ¿Por qué? Porque ese proceso creativo sirve luego ¿para qué? Para escribir la memoria descriptiva de la patente. Y para ver si intervino o no intervino algún tercero que pudiera tener derechos. Si ese investigador en ese laboratorio recibió materia viva, material genético,
provisto por otro laboratorio, bueno, ¿lo hizo con contrato o sin contrato? ¿Ese material recibió alguna mutación o no? ¿Se utilizó tal cual o se hicieron experimentaciones? Ese cuaderno del inventor me permite a mí hacer el seguimiento y decir, bueno, efectivamente, tengo titularidad sobre todo el proceso, o tengo que pedir permiso, o soy cotitular con tal, o tal otro tiene tal derecho, o tal inventor debe ser mencionado, no debe hacer que me olvide de mencionar un inventor y mi patente sea nula o requiere una reivindicación. ¿Hay protocolos o no hay? ¿Existe un formulario de divulgación de la invención en ese laboratorio, en esa compañía? Ese formulario lo completan todos los investigadores. Hay invenciones que no me son informadas. Hay acuerdos que no conozco que hayan sido firmados. ¿Quién es la persona a cargo en la organización de firmar el acuerdo de confidencialidad? ¿Quién lleva su registro? ¿Quién lleva su control? ¿Verificamos que se estén cumpliendo con las medidas de secreto? ¿Quién tiene las claves de acceso? ¿Quién tiene llaves? ¿Quién tiene los passwords? ¿Se envía información de modo encriptado? ¿Cómo se entrega la información? ¿Cómo se recibe? ¿Hay un recibo, un documento que diga que recibí la información? ¿Los documentos van con alguna leyenda? Todo esto es parte del proceso de auditoría. Si hay convenios de cotitularidad o no hay, debería haberlos. Si hay un convenio de financiamiento, si hay publicaciones, que hay que tratar de posponerlas hasta que no haya una patente, si van a dar una conferencia, si va a haber un folleto. Son todos elementos que en las auditorías se van verificando. Y, por ejemplo, si un área de la compañía dice, vamos a ir a una feria a mostrar un producto nuevo, la auditoría va a decir, momento, ¿está protegido? ¿Qué van a mostrar? ¿Lo van a mostrar? ¿Lo van a abrir? ¿Van a entregar material? ¿Van a permitir que haya fotografías? ¿Lo van a mostrar en la parte exterior? ¿Van a mostrar el interior? Bien, todo eso es importante porque es parte del proceso de auditoría, pero ya del proceso de innovación que me permite a mí resguardar la propiedad intelectual que voy a tener luego. En el caso de las patentes, la titularidad, la vigencia, los territorios, todo esto ya lo han visto. Y ya de modo más delicado y más detallado, la amplitud de las reivindicaciones. Una cosa es la solicitud de la patente, mejor dicho, en ese camino crítico, primero seguramente tenemos un documento científico, un documento técnico. Del documento técnico se escribe la patente. La patente tiene una memoria descriptiva y unas reivindicaciones. Ahora, lo que uno presenta en la oficina no necesariamente es lo que va a ser aprobado. Y no necesariamente se va a aprobar lo mismo en todos los territorios. Porque en primera solicitud de patente, aunque sea un PCT, cuando voy a las fases nacionales es probable que haya reivindicaciones que sean modificadas. Y hay parte del pliego reivindicatorio que puede depender de cada una de las legislaciones locales. Entonces, no necesariamente la patente concedida en Estados Unidos es la misma que tengo en México, o la misma que tengo en Panamá, o la que tengo en Brasil. Tengo que analizar hasta dónde puedo estar protegido. Por ejemplo, en el caso de la biología agrícola, muchos países no permiten el patentamiento de plantas, unos pocos lo permiten. Ahora, la secuencia de ADN modificada genéticamente sí puede ser patentada en algunos países. Entonces, ¿qué es lo que tengo? En definitiva, tengo que verificar en cada territorio cuál es mi nivel de protección allí, no solo por los competidores, sino también por los plazos, porque ese derecho exclusivo dependerá territorialmente, y no solo de que tenga la patente, sino de qué dice esa patente en particular en ese territorio. Lo mismo respecto a las licencias, si es un producto, un proceso. Todo esto, en parte ya fuimos hablando, pero los manuales de producción tienen un know-how asociado, incluyen secretos. En fin. En caso de los contratos, si voy a auditar contratos, ¿quién tiene capacidad de firma? Que será el titular del derecho, o los titulares o cotitulares. ¿Qué extensión del derecho estoy dando en el contrato? Acuérdense que los derechos de propiedad intelectual no es un derecho, sino facultades derivadas del derecho. Y facultades limitadas territorial y temporalmente. Entonces, si yo tengo el derecho sobre una patente y doy una licencia, la licencia puede ser restringida, por ejemplo, para un territorio, o para un tipo de producción, o para un mercado determinado, o para una región determinada. Entonces, esa es la extensión del derecho. Y puede ser que lo que estoy otorgando en el mercado de salud humana, no lo estoy dando en salud animal o en salud vegetal. Y esto cambia, y la licencia es así de precisa. Lo mismo con la capacidad de otorgar sublicencias, el modo de cálculo de las regalías. Todo eso
va a estar en el detalle cuando yo recibo un contrato. Puede ser en su etapa preparatoria, antes de la firma, o puede ser ya firmado, y tengo que revisar qué impacto tiene ese contrato, ¿no? La exclusividad, la territorialidad, que si puede ser cesible el contrato, qué pasa con ese contrato en el caso de la quiebra, si me dan alguna garantía respecto del funcionamiento de la tecnología, respecto de la validez de los derechos, si puedo o no puedo perseguir infractores, si hay cláusulas atadas, en fin, todo esto va apareciendo en esa. En el caso de los servicios, ya ahí aparece el software, aparece la publicidad, los formatos, y aquí la auditoría tiene que ver mucho con el derecho de autor, mucho con tecnología, mucho con códigos y programación, y entonces tengo que ver si bajo qué licencia corre, si es código de open source, free software, si es código propietario, si ese código y esa app utiliza base de datos, esos datos fueron tomados o capturados adecuadamente, o no fue dada la autorización para esos datos, si pueden ser compartidos. En el caso de los servicios audiovisuales, tengo los derechos para cada una de las producciones, para qué territorios tengo derecho, tengo derecho para hacer adaptaciones, tengo derecho para hacer traducción. Y lo mismo podría plantearse respecto de educación a distancia. Cuando un profesor va a dar una clase en una universidad, bueno, tengo derecho a digitalizar contenidos, a distribuir contenidos. Bien. En derecho de autor, el esquema básico para una auditoría es primero verificar ante qué tipo de obra estamos. No es lo mismo obra literaria que cinematográfica, que un software, que una obra de diseño, que una obra pictórica. Antes de eso veo el proceso creativo, porque hay que ver si es un único autor, un grupo de autores, si ese grupo de autores ha generado una obra colectiva o una obra en colaboración, que no es lo mismo. En la colectiva hay un titular, en la obra en colaboración hay cotitulares. Puede ser que hayan cedido la administración o no hayan cedido. Luego tenemos esos titulares o titular, en base a qué contratos y qué tipo de explotación están autorizando. Son los grandes 4 capítulos que tengo que verificar en la auditoría que incluye derechos de autor. Verificar qué obra es, cómo se ha generado, bueno, quiénes son los titulares y cómo se va a explotar. Por ejemplo, si fuera audiovisual, tengo un guión, una producción, una interpretación, la música, escenografía y más cosas todavía. Y luego tengo de base una obra terminada, pero también legislación, contratos que se aplican, que tiene que ver con quién puede distribuir, quién puede exhibir la obra, en qué plataforma, en qué territorio, si puede exhibirlo un radiodifusor, un canal de televisión o de cable, y si hay sociedades de gestión colectiva, SGC quiere decir sociedades de gestión colectiva, que estén autorizados o no a recaudar en mi nombre. Bien. Fíjense que en derecho de autor y derechos conexos hay distintos derechos. Ese haz de derechos, ese conglomerado de potestades y de facultades se distribuye de este modo. El derecho de reproducción, que puede ser digital o analógico, o los dos. Puede haber o no derecho de distribución, que implica ejemplares físicos. Puede haber comunicación pública, que es emitir para que un público pueda visualizar eso o ser exhibida. Poner a disposición, que es derecho para que esté en Internet. Derecho de adaptación y transformación incluye la traducción, pero no siempre, o poder hacer una obra derivada, representaciones para las obras teatrales. Y luego tenemos los derechos de sincronización para la música, de inclusión de obras artísticas en una obra audiovisual. En fin, son muchos derechos que hay que verificar cuáles tengo dependiendo del tipo de obra, ¿no? Y algunos serán de gestión individual y otros serán de gestión colectiva por las entidades que están en cada territorio. Por ejemplo, la comunicación pública es siempre de gestión colectiva, mientras que no siempre, por ejemplo, la puesta a disposición es de gestión colectiva. A veces es individual, a veces es colectiva, depende de los países. Bien, yo aquí tengo que suspender porque se viene la hora y me gustaría seguir, pero como tengo también, como le había comentado a Manuela, tengo otra conferencia, lamentablemente, tengo que suspender aquí. Pero bueno, quiero darles 3-4 minutos, alguna consulta, alguna pregunta. No sé, Manuela, si le permitimos a los participantes que abran los micrófonos. Veo que Gabriel Cotero levantó la mano.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde México también. Buenos días, Gabriel. Estaba saludándole. Me ha quedado la duda y agradeciendo toda esta información, digo que estaremos, yo aún todavía no llego a la unidad 7, pero que estaremos aterrizando en este concepto de auditorías. Me queda la situación de nuestras áreas. Trabajo para una organización de base tecnológica en la que se genera toda esta gama de propiedad intelectual. Sin embargo, soy un poquito ajeno y dudaría un poco que mi área haga o esté conformada una área de auditoría como tal. Nuestras áreas de servicio, de comercialización, son, creo yo, las que están metidas junto con el área jurídica, pero no hay una área conformada como un auditor, que yo creo que es donde voy a tener que plantear también una forma de prestar mayor atención a que alguien se dedique a esto, es lo que quiero entender, Gustavo. A ver, Gabriel. Prácticamente es alguien que esté adentrando. Una recomendación, porque incurrir en Sí. costos nuevos en una organización es muy difícil, y más generar un nuevo puesto. Okay. Yo lo que me parece es que sí tiene que haber un mecanismo instituido para que cada responsable de área sepa qué es lo que tiene que auditar, y que cuando tenga que entregar su reporte mensual, semestral, un renglón indique propiedad intelectual. Y su reporte agregue un capítulo breve diciendo: tenemos los contratos de confidencialidad firmados, el acceso es mediante password, le hemos dado acceso a tales personas, el contrato de suministro prevé el uso de marca, no sé. Es muy difícil, salvo que es una organización muy grande, pero es una organización pequeña, no te van a autorizar una nueva persona. Pero sí podés establecer vos un procedimiento para que cada director de área o jefe de área agregue un pequeño renglón de propiedad intelectual previa capacitación y sabiendo sobre qué tiene que informar y sobre qué tiene que estar atento. Bien, Gustavo, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno. No. Bueno, entonces muchas gracias a todos. Les recordamos que tendremos todavía una última conferencia el 23 de junio, donde podrán plantear las últimas preguntas antes del examen final. Muchas gracias, profesor Gustavo Schutz, por la excelente conferencia hoy. Manuela, te voy a enviar el PowerPoint para que lo Sí, por favor. Sí, el primero PowerPoint y el primero video ya está en el curso. Entonces, ese lo pongo mañana. Muy bien. Perdón la demora al principio, ¿eh? Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bye, gracias. Chao, Miguel. Adiós, Miguel. Muchas gracias. Hasta luego.